buenos días, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la semana 21, día 5 de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación de quinto grado de primaria. Recuerden que la experiencia de aprendizaje de esta semana es compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad que desarrollaremos el día de hoy es escribimos nuestras anécdotas parte 2. En la actividad anterior planificaste la escritura de las anécdotas que te contaron tus familiares. Esas anécdotas son parte importante de sus vidas, pues lo remiten a momentos curiosos o graciosos de gratos recuerdos. Hoy pondrás en práctica la planificación y escribirás las anécdotas para luego compartirlas con tus familiares y así fortalecer aún más los vínculos de afecto. Nuestra meta de aprendizaje es escribir anécdotas donde se relaten recuerdos gratos de nuestros familiares. Vamos a empezar. Para iniciar la actividad, leamos y recordemos qué implica escribir anécdotas. Escribir anécdotas es relatar de forma breve un hecho curioso o gracioso que le sucedió a alguien en un lugar y tiempo determinado. También implica evocar recuerdos que transmiten emociones y fortalecen lazos familiares, amicales y comunitarios. También es narrar un hecho lineal, secuencia de hechos, que posea esta estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. Narrar anécdotas también es usar signos de puntuación, conectores para enlazar las ideas, interjecciones para expresar emociones y adjetivos o comparaciones para caracterizar a los personajes. Las anécdotas son parte de la vida cotidiana. Podemos encontrarlas en una conversación con una amiga, un amigo o un familiar. Cuando alguien comparte un hecho gracioso o curioso que le sucedió, o incluso en las historias que nos cuentan las personas mayores. Todas esas historias son anécdotas que vivieron aquellas personas que las cuentan. Ahora que ya planificaste cómo escribirás las anécdotas, revisa la meta de esta actividad y luego responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuál es el propósito de escritura de las anécdotas? Responde a esta pregunta, queridos niños y niñas, y continuamos desarrollando la actividad del día de hoy. A escribir anécdotas. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, ten a la mano tus anotaciones o la grabación de la entrevista que hiciste a tus familiares. Coloca un título que concuerde con el contenido de la anécdota. Considera la estructura de la anécdota, inicio, nudo y desenlace. Menciona los nombres de los personajes que participan, así como el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Usa algunos recursos de escritura, signos de puntuación, conectores, etc. Utiliza un lenguaje sencillo, cotidiano y familiar, como si estuvieras hablando directo con una persona. Establece una secuencia de hechos. Recurre a las actividades que desarrollaste estas 2 últimas semanas, cuando sea necesario. Y también puedes revisar los videos anteriores para que puedas recordar lo que trabajaste. A revisar y mejorar la escritura de las anécdotas. Una vez que hayas terminado, vas a revisar tu texto elaborado de las anécdotas a través de estos criterios de evaluación. Recuerda que todas tus respuestas deben de marcar que sí, porque sí lo debes de haber realizado. Pero si alguno de ellos en la respuesta te sale que no, vuelve a revisar tu texto, corrígelo, mejóralo y marca que sí. Empecemos entonces. Criterios de evaluación.
Se considera el propósito contar un recuerdo familiar o de la comunidad. Los hechos contados por la narradora o el narrador, que son ustedes, se mantienen en el transcurrir del texto y del tiempo. Se respeta la estructura, inicio, nudo y desenlace. Se incluye los nombres de las personas que participan, así como el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Se narran los hechos en orden o de manera secuencial. Se emplean conectores adecuados para relacionar las ideas y los párrafos. Recuerden, chicos, utilizar los conectores en sus oraciones. Se utilizan signos de puntuación para favorecer la expresión de emociones y sentimientos. De la misma manera, queridos niños, tienen que utilizar las comas, los puntos, punto y coma, 2 puntos, de repente puntos suspensivos, signos de admiración o interrogación en sus diálogos. Se emplea un lenguaje sencillo y apropiado, porque se puede entender y comprender al momento de leerlo. Muy bien, niños y niñas, hasta aquí hemos revisado nuestro texto sobre las anécdotas de nuestra familia o comunidad. Ahora, reúnete con tus familiares, comparte la experiencia de haber escrito las anécdotas y exprésales cómo te sientes al conocer partes importantes de sus recuerdos. Si deseas, puedes contarles algunas anécdotas personales. En tu cuaderno o en una hoja de reuso responde las siguientes preguntas y reflexiona sobre el trabajo realizado el día de hoy. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de anécdotas? ¿Qué logré? ¿Cómo lo hice? ¿En qué debo mejorar? Y por último, ¿qué debo hacer para mejorar? Una vez que hayas respondido a estas preguntas, niños y niñas, vuelvan a leer sus respuestas para que puedan mejorar cada día. Y hasta aquí terminamos con la clase de hoy. Hasta la otra semana, queridos niños.